Bienvenidos a una nueva entrevista a Demócrata Pro. Es un placer volver a contar con Juan Yermo, director general de Farmaindustria. Muchas gracias por acudir a la llamada de Demócrata. De nada, Javi. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Se acaba de aprobar en el Congreso la ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Cómo valoran desde Farmaindustria esta iniciativa legislativa? Bueno, la valoramos como un avance muy positivo para los pacientes, para el sistema sanitario sobre todo, porque claramente nos va a preparar mejor para futuras crisis sanitarias, futuras pandemias. Hoy en día hablamos mucho también de la problemática que tenemos con la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y la necesidad de prepararnos bien para ese problema creciente en el mundo entero y bueno, pues posibles patógenos que puedan llegar. Entonces necesitamos una mayor coordinación, mejor preparación, más actividad preventiva, pero también de comunicación y divulgación para preparar a la población para posibles retos sanitarios que llegarán sí o sí en algún momento, y tenemos que tener una agencia justamente que nos permita coordinarse mejor y informar mejor a la población. La aprobación en el Congreso es la punta del iceberg de un trabajo de muchos años de consenso, de tejer complicidades. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, desde fuera lo hemos visto como un proceso difícil, tenso, a veces incluso se puso en duda el avance de esta ley, y yo creo que ha sido un gran logro el que al final los grupos políticos, el Congreso, se haya puesto de acuerdo con una iniciativa que creemos que desde el punto de vista de la industria y también como pacientes todos que somos, pues que es muy importante para dar más resiliencia y, como decía, mejor coordinación al sistema sanitario, al sistema público de salud. En esta nueva norma se inciden aspectos fundamentales como el abordaje One Health, una sola salud entre salud humana, animal y del planeta, los determinantes sociales y la colaboración público-privada, que yo creo que es fundamental. ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros como industria evidentemente no podríamos investigar, no podríamos innovar si no fuera en base a un sistema de colaboración público-privado efectivo. O sea, todo lo que es el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos que salvan vidas, que mejoran la vida y la calidad de las personas, depende justamente de esa colaboración entre centros públicos, de investigación, hospitales públicos, hospitales privados y la industria farmacéutica, que por ejemplo en España pues financia más del 85% de los ensayos clínicos que benefician a más de 170.000 pacientes en España. Y España es líder en ensayos clínicos en Europa gracias justamente a esa tan buena colaboración y efectiva colaboración entre la parte pública y la parte privada. La derivada de la ley es que se va a potenciar la investigación pública, va a crecer también el tejido industrial y el I+D español, y lo que es más fundamental, se van a beneficiar los pacientes de toda esta cadena de valor y de este círculo virtuoso. Efectivamente, yo creo que España tiene como decía, una gran potencia, ya lo es, en ensayos clínicos, pero también en investigación básica. Entonces, una agencia que avance la investigación básica nos va a permitir también crear esos puentes entre la investigación básica, que a veces se queda en preciosas publicaciones académicas, pero que no llega a transformarse en mejoras en tratamientos, en mejoras en medicamentos o nuevos fármacos que se producen, que se diseñan, se producen en España, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos haciendo también con esta agencia es dar un impulso a esa traslación del conocimiento de lo público a lo privado, y siempre a través de una colaboración efectiva. Quizá los aspectos más destacados de la ley son la innovación incremental y el reconocimiento de medicamentos estratégicos. ¿Qué destacaría de esto? Bueno, yo creo que estos dos son grandes avances que se han incluido en esta ley. Efectivamente, la innovación incremental es un proceso de mejorar medicamentos existentes que han perdido la patente, pero que lo que hacemos en la industria farmacéutica es darles una nueva vida, mejorando, por ejemplo, la forma de administración, o reduciendo posibles efectos adversos, o reduciendo la dosis manteniendo la misma efectividad, ¿no? Entonces la innovación incremental es realmente, lo primero de todo, una mejora para el paciente, una mejora en su calidad de vida, una mejora en su bienestar. Un ejemplo muy conocido es el de los autoinyectores, ¿no? No es lo mismo que tú tengas que prepararte la dosis, ¿no? Con una jeringuilla, que tener un autoinyector que en un momento, por ejemplo, de un shock alérgico, pues puedas inmediatamente tratarte y evidentemente evitar lo que sería una hospitalización segura si no te tratas a tiempo, ¿no? O puede ser, en el caso, por ejemplo, de un paciente con esquizofrenia, el que puedas administrarte la dosis solamente una vez al mes, en vez de una vez al día, una vez cada semana, porque obviamente eso va a facilitar el tratamiento y sobre todo el seguimiento, ¿no?, de la pauta terapéutica. Entonces, estos cambios, lo que ocurre actualmente en el sistema de precios de referencia, pues no están valorados. O sea, lo que se valora, el precio se le pone en función del principio activo, pero no de estas
innovaciones o mejoras incrementales que llamamos nosotros. Son incrementales, pero son importantísimas para el paciente, pues pueden salvar vidas, ¿no? Evidentemente, si se llega a tratar mejor al paciente, ¿no? Entonces, la reforma lo que hace es ya sea excluir esos medicamentos con innovación incremental del sistema de precios de referencia o darles una bonificación que refleje ese valor incremental terapéutico, ¿no? Esa mejora en la efectividad o esa mejora clínica que tiene el medicamento gracias a la innovación incremental. Y como digo, es principalmente un beneficio para el paciente, genera también ahorros para el sistema sanitario, evidentemente, porque si la persona se trata mejor, se administra mejor el medicamento y hay una mejor adherencia al tratamiento, evidentemente va a haber ahorros en términos de hospitalizaciones indebidas o nuevas enfermedades que se pueden generar por no seguir la pauta terapéutica, ¿no? Pero es que aparte resulta que también este tipo de innovación, que no es la gran innovación disruptiva, que es tan larga y con un alto coste de investigación, es un tipo de investigación que está al alcance de las pequeñas y medianas empresas que constituyen el gran tejido industrial farmacéutico que tenemos en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, pero también en otras partes en otras comunidades autónomas. Y realmente, para estas empresas, la innovación incremental es un poco la supervivencia de su modelo de negocio. Entonces, evidentemente, el poder ponerles un precio que reconozca el valor de la innovación va a también permitir a estas empresas a seguir apoyando esa autonomía estratégica en medicamentos tan importante, ¿no? Y ahí, si quieres, menciono hablamos de la importancia de la medicación estratégica, ¿no? Justamente, porque esto está relacionado también, muchas de estas empresas también son grandes productoras de medicamentos estratégicos, sin ir más lejos, pues los antibióticos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Algo parecido, un poco un sistema espejo, en el caso de los medicamentos estratégicos, la mayoría están también atrapados porque son medicamentos muy maduros, que llevan muchos años ya en el mercado, que a veces hay mucha competencia, pero a veces no la hay, porque justamente el precio en este sistema de precios de referencia ha ido bajando tanto con el tiempo que la producción de estos medicamentos en Europa o en España pues ya no se vuelve rentable. Y dependemos a menudo de estos medicamentos o principios activos estratégicos que vienen pues, de otros países terceros, ni siquiera de Europa, a menudo vienen de Asia, ¿no? Entonces, una vez más, esta bonificación que se le puede dar al medicamento estratégico para reconocer el valor que tiene, el valor sanitario, clínico, pero también esa vulnerabilidad que tiene en la cadena de suministro porque tiene una baja rentabilidad, al mejorarle en precio, pues hacemos que sea rentable producir en España y que nuestras fábricas produzcan más medicamentos estratégicos y que los exporten también, que de hecho España es también una gran plataforma no solo de producción, sino también de exportación. De hecho, es el quinto bien más exportado que tiene España. Pues nada, muy buena noticia para la industria española y para los pacientes al final. No sé si hay algún aspecto más que quiera destacar. Pues sí que me gustaría resaltar algo que a veces pues escasea un poco, ¿no? en los debates políticos, que es la unidad, el consenso. Y yo creo que tanto en la ley, pero concretamente en estos dos aspectos, en la innovación incremental y los medicamentos estratégicos, yo creo que el Congreso ha dado una clara señal de unidad. Todos los grupos políticos han apoyado estas enmiendas. Los textos han sido un poco diferentes de unos grupos a otros. Esto, de hecho, empezó hace ya varios años con una iniciativa del grupo ERC, porque evidentemente con la presencia de la industria catalana es muy importante que se reconociera la innovación incremental y los medicamentos estratégicos, y se ha ido evolucionando en esta enmienda que ha quedado finalmente plasmada en la ley de la creación de la Agencia de Salud Pública, y me gustaría resaltar eso, que de todos los grupos políticos que hablamos y todos los que han debatido este tema, todos han resaltado la importancia que tiene la innovación incremental y los medicamentos estratégicos, tanto para el paciente como el sistema sanitario, como también para potenciar el tejido industrial nacional en nuestro país. Pues un auténtico placer escucharle y volveremos después del verano con más entrevistas para Demócrata Pro. Les deseo unas felices vacaciones y nos vemos en septiembre. Muchas gracias.